de intervalo de música para que los relatores tengan tiempo y oportunidad de ordenar un poco sus notas, de prolijar su redacción y de... con, con la tercera etapa de nuestro encuentro, que es cuando reunidos aquí en esta asamblea, los relatores o quien se haya propuesto para oficiar como tal, nos hacen un breve resumen de lo que se conversó en cada sala. Tienen 2, 3 minutos para hacerlo, así que yo les voy a ir indicando quién habla y quién se va preparando para exponer, y les voy a pedir que tratemos de ser respetuosos con ese tiempo. En principio, de la sala 1, el relator sería Pancho Velo, y se va preparando de la sala 2 Alberto Fonollosa. Así que, amigo Pancho, cuando usted quiera. Bueno, trataré de ser lo más fiel que pueda, aunque no sé, es difícil de resumir. También es verdad que no hay miradas que sean homogéneas, ¿no? Y por suerte hubo también debates y distintas miradas. Hablábamos de que una cosa es lo que se desea filosóficamente y otra cosa es la viabilidad concreta, práctica y política de poder llevar a cabo todas estas ejemplos concretos del Papa, ¿no? Empezamos encarando el tema del salario básico universal. Habría que también pensar si no un salario máximo universal. Hablábamos si se refería a los registrados para un salario mínimo digno para los registrados o para todos, informales, es universal, que garantice una existencia digna incluso para los desocupados o quienes están en la informalidad. Nos parece que los derechos tendrían que ser independientemente del gobierno de turno, que puedan permanecer más allá de los vaivenes de los gobiernos. Y sí, la constatación es que el sistema va descartando cada vez más trabajadores, y bueno, que había que ver a qué se llama esto de ingreso básico. ¿Cómo se implementaría? Eso ya sería un tema político. Hablamos del estado de bienestar como una tensión que se va generando entre los trabajadores, el capital y los gobiernos o el Estado, algo que debería regularse, que se ha ido destruyendo, el estado de bienestar, y eso permite el abuso del capital y también que mueran pobres, que es lo que denuncia el Papa. También pusimos en cuestión un poco el tema del estado de bienestar, se armó un debate que si es un horizonte dorado, ¿no? Que hay que tratar reconstruir, o si por ahí es un estado creado por el mismo sistema para crear un estilo de vida cómodo, funcional al mismo sistema. Se habló del trabajo, cada vez es un porcentaje más grande el informal, que no sigue las lógicas de las leyes formales, y cada vez también cada vez hay más clientelismo o gente, jóvenes especialmente, que ni estudian ni trabajan. Bueno, si el tema es crear un sistema de político que genere valor o simplemente una redistribución. Más bien, si hay algo, aspiramos a algo más desarrollista o a redistribuir. Bueno, redistribución implica un tema también fiscal impositivo, hay que sacarle a alguien para que se redistribuya a otros. Estamos de tiempo, amigo. Bueno, y finalmente, ¿de dónde vendrían estos cambios, no? El sistema ofrece algunos trabajos, pero con situaciones muy precarios, de estabilidad y con tiempos esclavizantes. Cada vez hay más informalidad. Y bueno, nos terminamos preguntando cuál sería el modelo alternativo al capitalista, si esto se va generando de a poco y desde adentro, o hay alguien que está pensando otro modo de construir social y políticamente. Y el rol del Estado, finalmente. Muchas gracias, Pancho. Gracias por el esfuerzo para ser breve. Ahora, recién me acaban de avisar que en el grupo 2, en la sala 2, el relator sería Carlos Lozano. Así que le damos la bienvenida
y la oportunidad de contarnos. Gracias. Sí, aquí resumiendo, por cuestiones también de tiempo, bueno, nos enfocamos en las primeras dos propuestas sobre el ingreso básico universal y la segunda de la reducción laboral. Básicamente, nuestro resumen es el siguiente. Desde la perspectiva de la doctrina social, la implementación de un ingreso básico universal no puede desligarse de una reflexión profunda sobre la justicia social. La redistribución de la riqueza también entra en juego y la centralidad de la persona humana, ¿no? Eh, También hablamos de una correcta y sana instrumentación articulado con una reducción de la jornada laboral y un subsidio complementario que debe estar al servicio de una economía que priorice la dignidad. Eh, y por poner ejemplos concretos, una de las alternativas económicas está, por ejemplo, los comedores populares organizados por parroquias y movimientos sociales, las experiencias de banca solidaria en barrios populares, eh, y emprendimientos cooperativos en los que vecinos se asocian para producir y distribuir bienes de primera necesidad sin distribuidores dentro del proceso. Estas formas de organización popular pues muestran cómo es posible repensar el uso de la tecnología. También entró el tema de la inteligencia artificial y la nueva revolución industrial, tecnológica y la producción y el consumo para que estén al servicio del bien común y no del lucro. Y todo esto requiere un acompañamiento educativo y profesional serio y comprometido. También hablamos de que todas estas alternativas que pueden ir surgiendo necesitan estar acompañadas con personas capacitadas, pero sobre todo comprometidas, ¿no? Así como políticas que regulen los precios de los bienes esenciales para que la reducción del tiempo de trabajo no signifique pérdida de acceso a una vida digna. Y la justicia social, siendo esencialmente un tema político, pues demanda decisiones comunitarias orientadas a un estilo de vida donde todos puedan desplegar sus aspiraciones o proyecto de vida sin atropellar el bien común. Allí donde el pueblo se organiza, florece una economía más humana, más fraterna y pues más justa, ¿no? Esta es la alternativa que vislumbramos. Gracias. Pero muchas gracias, Carlos, y por el resumen en tiempo. Le regalaste 40 segundos a la sala que sigue. Adelante, tómenlos. No, muchas gracias. Bueno, voy a Bueno, arrancar está con la 3. Germán en la sala que continúa y después va a continuar por la sala 4 Coté y López. Que se vaya preparando también. Ahora lo escuchamos a Germán. Bueno, en la sala nuestra charlaron compañeros de Chile, de Uruguay, fue muy variado en esta vez, de Panamá, de Uruguay y de Argentina éramos dos también. Así que bueno, muy variado. Bueno, en general, arrancamos la charla en un pantallazo general con la conclusión que es difícil qué hacer con todo esto, con todos los temas. Un compañero decía que la solución sería ver al hombre más holísticamente, digamos, no solamente una perspectiva económica, sino social, material, analizando un poco el tema. Otra compañera decía que la educación y la cultura es fundamental para levantar un poco la vara en la cuestión de la solución. Otro compañero aportó que el salario justo es una deuda, es un reto que hace 100 años, a partir de la encíclica del Papa León XIII, digamos, se debe, como humanidad nos debemos. Eh, Otra compañera aporta que se propone mucho en el aspecto, digamos, estatal, desde lo político, pero se hace poco porque hay muchos intereses creados, que es una realidad. Después algo interesante que salió, que un compañero empezó a hablar sobre el tema de la informalidad del trabajo, nos puntualizamos. Y bueno, la informalidad del trabajo vimos, porque tenemos varios países que va decayendo, y más o menos él decía que en su país llegaba al 50, en otros ya había decaído más, en Argentina estamos ahí, así que ese es un problema, digamos, latinoamericano que avanza, que por ahí la informalidad no tendría por qué ser un síntoma de estar mal, pero en realidad lo es actualmente. Eh, Digo esto porque yo planteé también que por ahí la juventud en Argentina o cierta modo de pensar en Argentina acepta esto, la precariedad laboral
que no hay seguridad social, ciertas cosas que en un momento eran discutidas por los gremios y los gremios también caen en su poder, digamos, de discusión con respecto a esto, porque si están en forma informal, tienen cada vez menos representatividad, digamos. Eso también un poco lo analizamos como parte del problema, que la juventud mucho acepta y hay mucho Uber, mucho en todos los países pasa lo mismo, mucho Uber, mucho gente que reparte comida en bicicleta, eso se está dando en 2 o 3 países que hablamos. Bueno, y en Germán, si querés, síntesis, ¿cómo? si podrías ir concluyendo, Germán, por Sí, favor. termino. Que hay soluciones, pero no responden en lo mínimo a la dignidad y mucho menos a la abundancia de que hablaba Pablo. Y bueno, una pregunta que quedó es en general si el Estado resuelve esto o lo privado. Y al continuar del tiempo, ninguno de los dos, digamos, lo resolvió. Digamos, al ver para atrás, vemos que ninguno fue empeorando todo. Esa fue la conclusión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Por la sala 4 la vamos a escuchar a Coté y si quiere se va preparando Citali Castañeda para contarnos después de Coté. Sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. En la sala 4 fuimos integrantes de Argentina, México, República Dominicana, Puerto Rico y Chile. El resumen, acciones concretas, microcréditos y economía popular, como el proyecto de Cáritas en Argentina, trueque y mercados locales como alternativas al sistema económico actual, condonación de deudas en espíritu jubilar, buscando justicia social como principios claves, destino universal de los bienes, los recursos son para todos, no para unos pocos, tierra, techo y trabajo como claves de Francisco, derechos básicos para una vida digna, bien común, políticas públicas y acciones comunitarias que prioricen a las mayorías. Desafíos también hablamos, corrupción y evasión fiscal, son los ricos los que eluden los impuestos, mientras el Estado sirve a intereses privados. Hay mucha precarización laboral que cruza estos 6 puntos que vimos. eh, También hay salarios bajos, falta de prestaciones y derechos laborales, necesidad de formación, educar en doctrina social de la Iglesia y economía solidaria, especialmente a los jóvenes, propuestas desde la fe, organización comunitaria, trabajar en grupos, parroquias, barrios, diferentes grupos para impulsar cambios, una militancia con valores evangélicos, una acción política inspirada en la justicia, no en partidismos, redistribución solidaria, impuestos justos y comercio ético para reducir desigualdades. Llamado final, nadie se salva solo. El llamado también es a construir alternativas desde lo pequeño, dando pasos desde lo pequeño, desde lo local, siendo aporte, desde el trueque, desde las cooperativas, con fe y esperanza. Una vocación revolucionaria del Evangelio, el amor al prójimo exige transformar estructuras injustas. Empezar donde estamos, con lo que tenemos. Con 6 panes y 2 peces se puede alimentar a muchos. También aportar que hablamos de alternativas, hablamos de formación a los jóvenes, formarnos continuamente para poder tener respuesta a esto que se ve muchas veces como difícil de llevar al papel, cómo llevar esta condonación de la deuda, por ejemplo, al papel, cómo hacerlo realidad. Y también hablamos de un cambio en el corazón, por ejemplo, el salario mínimo muchas veces por nuestros gobiernos o por lo legislativo se cambia, pero en el corazón de los poderosos, de quien tiene el dinero, ¿realmente está la dignidad de los pueblos o es solamente porque las leyes o porque el gobierno hacen que suba el salario? Hablamos de un cambio del corazón o cambio de las leyes. Gracias. Muchas gracias, Coté. Muy bien. Ahora le escucharemos a la amiga Citali, y si quiere irse preparando Elsa para continuar después. Ok, gracias. Bueno, nuestro grupo hablamos sobre dos temas específicos, que es la redistribución universal de los bienes y la parte de el trabajo, ¿no? Trabajo y techo. Comentábamos que, pues, bueno, la parte de... sí, ay, yo.
Ok, comentábamos en la parte, pues que en la parte de los bienes no solamente hay que hablar de los bienes materiales, ¿no? Aquí habíamos también compartido un poco sobre que los bienes no son infinitos, sino es solamente hay que aprender una buena redistribución y nos preguntábamos cuál era desde nuestra función, desde nuestra pequeña comunidad, de nuestra pequeña posición en la que tenemos, cómo hacer para influir en los demás. No solamente de los bienes, hablábamos también de bienes inmateriales como la justicia social y los derechos humanos, ¿no? Ello, de ello podemos comenzar poco a poco lo que nosotros podemos, ¿no? Eh, Hablábamos en la parte de tierra, techo y trabajo para todos, pues que nosotros podemos comenzar asistiendo a las necesidades concretas, desde niveles pequeños, organizaciones, instituciones. Pero bueno, esto, el tema que se toca era pues que no realmente no resuelve como tal la problemática, pero sí da un acompañamiento a la comunidad. El trabajar con estos movimientos, con estas instituciones, es de alguna manera a darles un acompañamiento, pero que no alcanza ni resuelve el problema. Entonces ahí era la posibilidad de cómo lo hacemos. Y se planteaba que es divulgar, hacer una divulgación permanente con todos los ambientes, desde el uso de las tecnologías, el que hacerlo con nuestros amigos, no querer como hacerlo a mayor escala, sino hacerlo desde las personas que están cercanas, de las personas con las que convivimos. Y bueno, también habíamos hablado sobre esta solidaridad de quienes más lo necesitan, porque en algún punto terminamos solidarizando, pero con las personas que más tienen. Entonces hay que ser solidarios con las personas que tienen esta necesidad. Y bueno, también un punto importante es cómo retomar una comunicación, una buena comunicación intergeneracional con las comunidades jóvenes de ahora, con las comunidades que pues prácticamente están llevando o tienen estos puestos importantes que pudieran hacer un cambio. Y bueno, la fe y la esperanza siempre son necesarias y siempre son importantes si queremos lograr un cambio. Gracias. Muchas gracias, Italia. También muy bien con el tiempo. Ahora nos tocaría nuestra joven de hace muchos años, amiga. Hola, Elsa. Y si quiere irse preparándose, Patti, para continuar. Bueno, nosotros comenzamos con el tema del salario universal y se presentó la cuestión de que, bueno, teníamos dos mexicanas, una uruguaya, el resto éramos argentinos de diferentes lugares y un español que vive en la Argentina, en Zárate, que muy claro respecto de la idea del salario universal, lo comparó con la AUH, dijo eso sirvió, así que todo lo que sirva para que la gente pueda vivir y sobrevivir y comer está bien, pero hubieron algunos planteos de que si era justo que alguien que no trabaja, que no tiene trabajo, cobre un salario. Bueno, logramos ponernos de acuerdo en que la mirada nuestra respecto de estas pautas, de estos temas económicos, debe estar iluminada por nuestra Santa Madre Iglesia con su doctrina social. Y esto implica mirar al hermano, no juzgarlo, sino mirarlo, mirar su condición, juzgar su condición y hacer todo lo que está en nuestra medida, en nuestra mano, ayudarlo. Me parece que fue muy rico el aporte de todos, sobre todo porque todos pudimos tener una mirada y cambiarla, madurar una idea en tan poco tiempo y cambiar esa idea, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo
saltamos inmediatamente con el tema de, bueno, no, pero la plata se la sacan a los que trabajan para que vivan los que no trabajan, y no, entonces saltó el tema del impuesto a los ricos y se fueron mezclando los temas que aparecían como traídos por el mismo hilo de la conversación. Así que sí, nos pusimos de acuerdo en que las políticas públicas no deberían de cambiar con los gobiernos, que deberían de sostenerse aún con los cambios de gobiernos, y que son absolutamente necesarias. Gaspar hablaba más concretamente de elegir bien la selección, y el español que nos estaba diciendo a los argentinos que cómo habíamos hecho lo que hicimos en la última elección. Fue interesante, pero bueno, pero esto de que las políticas públicas deberían de sostenerse a pesar de los cambios de gobierno. Eso es. Muchas gracias. También muy bien con el tiempo. Ahora la escuchamos a Patti, y si no tiene problemas de conexión, continuaría Nadia Villat, que me acaba de escribir para avisarme que está con problemas de conexión. Si se le llega a cortar la transmisión a Nadia, me pasó el resumen, yo trataré de leerlo. Y si hay alguien que estuvo en la sala 8 que prefiera hacerlo, mejor todavía, que cuente la vivencia. De cualquier manera, que se vaya preparando Patti, perdón, que vaya comenzando Patti. Gracias. En nuestro grupo estaba Rafael de Venezuela, pero que ahora vive en Chile, y estaban Mirena y Patricio, también de Chile. Gustavo y Raquel de Argentina, de dos provincias distintas. Y de México, Jenny, David y Úrsula, de tres ciudades distintas también. El aporte que fueron haciendo, yo traté de sintetizarlo en algún punto con la confirmación de ellos, y algunas otras cosas las terminé de escribir ahora. Espero que estén de acuerdo, y si no, que por favor opinen. Francisco impulsó una nueva economía de vida, y ahora León está posicionando la doctrina social de la Iglesia para revisarla a la luz de la nueva revolución de la inteligencia artificial. Es clave la participación de católicos que conocen y viven la doctrina social de la Iglesia para alcanzar puestos en la política y poder transformar desde allí con políticas públicas. Queremos que luego los políticos rindan cuentas de su trabajo. Reconocer la importancia del salario básico universal, pero no descuidar la importancia del trabajo digno para que cada persona logre su sustento. Lograr que todas y todos tengan una propiedad, pues así es como se cuida mejor lo privado y lo público. Actualmente está creciendo entre ciertos empresarios la conciencia de la justicia del salario. Es importante multiplicar estos espacios de encuentro para enriquecer nuestra reflexión, aprendiendo de otras miradas. Lamentamos la falta de jóvenes, quienes deberían ser los impulsores de una nueva economía y de una nueva vida digna para todas y todos. Es importante desarrollar estratégicamente la difusión de la doctrina social de la Iglesia y de la modalidad de la sinodalidad a actores clave de la sociedad, empresarios, medios de comunicación, políticos, jóvenes. Tener en cuenta que el poder hoy está globalizado y no responde exclusivamente a cada país. Hay que entender o hacer entender que los bienes son un don de Dios. No podemos apropiarnos de ellos como hacen muchas empresas, corporaciones o empresarios. Hasta acá llego yo. Gracias a todos los que participaron en mi sala, y si tienen algo para agregar, por favor lo hacen.
Bueno, muchas gracias, Pati. Y si hay cosas para agregar, recuerden que podemos seguir subiéndolos en el aula virtual y demás. La idea es ahora es un breve resumen de los relatores y después volver a conversar largo y tendido en el próximo, en el tercer encuentro del tema de economía. Bien, Nadia, esperemos puedas contarnos. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, si querés apagar el video Hola. para que sea mejor la conexión. Sí, está apagado, está apagado. Bueno, lo intento y si se me corta, continúas vos, Pancho. Bueno, bueno, en el grupo se abordaron de una u otra manera los 6 temas, en términos generales, compartiendo el diagnóstico que llevó a Francisco a proponernos estos caminos de una nueva economía, pero fundamentalmente haciendo hincapié en la importancia de la organización para abordar una solución a favor del pueblo pobre y trabajador. La organización salió en casi todas las reflexiones como un elemento fundamental. En estilo, vemos en los movimientos populares que se organizan para luchar por las 3T, la semilla de una nueva civilización, la semilla de un proceso que ya comenzó. A partir de una manera de ser y hacer vinculadas profundamente a la solidaridad, se trata de la incorporación de los sectores sociales que hoy están excluidos. Como cuestión concreta de cómo colaborar con este proceso, aparece la idea de identificarlos, ponernos en contacto y por supuesto ponernos al servicio de este proceso con lo que cada uno puede, sabe hacer. En el caso de la reducción de la jornada laboral y el salario básico universal, hay algunas extras, sobre todo de Chile, que podrían servirnos de ejemplo, pero también coincidimos en la necesidad o la importancia de requerir mayores precisiones que nos desafían a formarnos más en estos 2 temas. Aparecieron también algunas nociones concretas respecto a cómo estar en la transformación de esta economía que mata. Impuesto a los más ricos es un tema pendiente para todos los países. Entendemos que este impuesto condecífico como una herramienta legítima y transparente para disminuir la brecha de desigualdad, que se profundice incluso aprovechándose de la infra pública y que lleve a garantizar un piso de dignidad. Por otro lado, la cuestión del acceso al crédito para el acceso al techo e incluso en sistemas de crédito solidario o devolver algunos de esos sistemas solidarios que tuvieron importancia en varios de nuestros países. Y por último, resaltar que las distintas reflexiones también incluyeron la importancia del Estado común latinoamericano como elemento indispensable de la transformación de la economía en muchos de nuestros países. Obviamente un desafío en función de las experiencias que no han sido del todo logradas en eso sería todo. Bueno, gracias a Dios. No se te cortó nadie. Un gusto. Muy bien, hemos terminado hasta aquí con los relatores. Solamente nos quedaría despedirnos y comenzar a prepararnos para la segunda etapa del trabajo sobre este tema. Ahora Carlos nos va a ir comentando. Y Carlos, perdón, también tenemos una canción final para terminar. Perdón, adelante, Carlos. Bien. Bueno, no, simplemente quería expresar mi alegría porque esta experiencia que estamos haciendo veo que tiene continuidad, que se va afirmando y realmente me parece muy importante. Creo que tal vez en estos 15 días que tenemos para reflexionar con otros compañeros, con gente conocida, con los familiares, compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea, puede servir para volver a medir un poco esto que estuvimos comentando hoy, que parecen temas realmente, y lo son, temas estratégicos, que parecerían muy lejanos a nuestra posibilidad de concreción. Pero, a ver, me parece que todas las historias que tienen que ver con la reivindicación de derechos en el ámbito del derecho laboral empezaron así. Y todas las conquistas que hoy conocemos empezaron de esta manera. Es decir,
nadie se le ocurrió, de hecho, decir, bueno, vamos a darles a los trabajadores 8 horas nada más de trabajo para que puedan descansar. Fue una larga lucha, pero esa larga lucha empezó tal vez con 4 o 5 trabajadores que se juntaron y empezaron a hacer esos sindicatos que no son los que hoy conocemos, pero sí tenían una fuerza, una vitalidad, ¿no es cierto? Y llegaron a ser, bueno, los que después fueron, pero eran perseguidos, tenían que poner dinero para poder subsistir, etcétera, ¿no? Pero esa historia, digamos, de militancia, yo posibilito en todo lo que sea el derecho social, todo lo que son las conquistas sociales, posibilitó que se llegara a un determinado estado que hoy estamos en un estado de involución, ¿cierto? eh, por 2 motivos. Por un lado, por la concentración de la riqueza que ha hecho posible, digamos, que el control, digamos, de los bienes queden en muy pocas manos, en poquísimas manos, y por otro lado, por una cultura de la sociedad de consumo que ha cambiado también la manera, la forma, digamos, de decidir sobre esas cosas. Y yo diría, me parece que poner en conversación esto ya simplemente es un avance porque eleva el tono de la discusión política. Es decir, nos saca de la agenda habitual que tenemos, que la marcan los medios, ¿no es cierto? Y empieza por lo menos en el pequeño círculo a haber otra discusión o ver qué es posible discutir acerca de un salario básico universal, acerca de la jornada laboral más reducida, en fin, que es posible, que se puede pensar y se puede hacer. En eso creo que hay que tal vez combinarlo con lo que vimos en el primer tema, que fue una nueva democracia. Entre paréntesis les comento, pronto vamos a tener, creo que mañana o pasado, está hecha el resumen de todos los aportes que han sido muy ricos, tanto los aportes personales como los aportes que hicieron los relatores. La verdad que ha sido muy rico. Hay vamos a poner a consideración esa síntesis que va a estar en el aula virtual, ¿no es cierto? Y tal vez una devolución que haré yo como que fui el responsable del primer tema. Bueno, como dijimos al principio, me parece que es un momento especial que estemos haciendo esto porque nuestro nuevo Papa, León XIV, que dice haberse puesto ese nombre por ser o querer ser la continuidad de León XIII, que empezó este camino, digamos, en plena revolución industrial, y que él la quiere seguir en esta segunda o tercera revolución tecnológica y de inteligencia artificial. Creo que estamos en el camino correcto. Elegimos un camino que este Papa dice que va a continuar. Así que, bueno, estamos realmente agradecidos a Dios de que esto ocurra. Les deseo unos lindos 2 semanas próximas y nos volvemos a encontrar entonces dentro de 2 semanas con los aportes que vayamos encontrando en la discusión de todos estos temas o de los temas que se les ocurran respecto de lo que ha expuesto Pablo. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Y pues bueno, nada más para terminar este encuentro, queremos compartir también, agradeciendo a todos que están acá, haciendo concreto y real otro tipo de economías, ¿no? Donde estamos aquí regalando nuestra palabra y también regalando nuestra escucha con todos. Pero hoy especialmente también queríamos pues expresar nuestro agradecimiento porque Carlos Ferré cumple años. Entonces le tenemos No, una canción mexicana para celebrar y para agradecerle esa acompañamiento y esa enseñanza y esa perseverancia y ese ánimo que nos da. Pues bueno, ahí van las mañanitas mexicanas para Carlos por su cumpleaños. Carlos, ya Carlos, puedes. ya puedes. Gracias, gracias. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz que el día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Abrazo fuerte. Gracias a todos, gracias. Y Gracias, Carlos, que cumplas muchos años más. Carlos, lo que tiene es juventud acumulada. Mucha juventud acumulada. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Chao, Pati.